¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a comenzar a realizar a nuestro hermosísimo reno. Si es la primera vez que visitan este canal, les recuerdo que ya tenemos un primer tutorial en el que les muestro los materiales que vamos a realizar, qué tamaño tiene y todas las características para que ustedes lo realicen. Así es que en este video vamos a comenzar a realizarlo. Les cuento también que el pingüino forma parte de una colección que realizamos en este 2023 de personajes navideños con un cuerpo base similar. Así es que pues nos faltaba un pingüinito y aquí lo tenemos, pero vean qué precioso, precioso, precioso quedó. Quiero que vean cómo su bufanda es parte del gorrito, vean. No se cose, la bufandita se continúa realizando desde aquí hasta su finalización, así es que pues es un detalle muy bonito. Miren sus aletitas, su piquito, todo está muy muy lindo, muy precioso y muy tierno. Nuestro bello pingüinito se hace rápido, 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 muy fácil y con pocos materiales, sobre todo si ya hicieron por lo menos a uno de los personajes de la colección, este se les va a hacer mucho, mucho más fácil realizar. Está realizado desde los piecitos hasta la cabecita sin costura alguna, ya más bien sin costura alguna. Ya esta parte gris pues si se la colocamos independientemente. En este video vamos a hacer hasta ahí, hasta la parte gris de la cabecita. En un siguiente video vamos a hacer detalles del rostro, el gorro y algunas cosas que pudieran hacernos falta. Como siempre, la petición que se suscriban y den like. Recuerden que suscribirse es gratis, no tienen que pagar un pesito para suscribirse, pero de esa manera nos apoyan mucho, mucho, al igual que dando like, y les lleva solo un segundito realizar esas dos acciones. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro es otra manera de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González y Daniela Balmaceda. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo las aletitas. Tomamos hebra de color gris claro y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado este, vamos a realizar dentro de él, dentro del anillo mágico, 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ya los realizamos, cerramos perfectamente el anillo mágico y nos ubicamos en el primer punto de la primera vuelta. Así. Y vamos a comenzar ahora realizando la vuelta número 2, en la que vamos a realizar un punto bajo. No olviden por favor marcar siempre su primer punto y después vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto, estaríamos terminando la vuelta con 9 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Les recuerdo que no olviden marcar su primer punto. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 5, 12 puntos bajos. Vuelta 6, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos bajos, y de las vueltas 7 a la 16 haremos 15 puntos en cada una de esas vueltas. Así nos estaría quedando la aletita por ahora. Recuerden siempre marcar su primer punto, por favor. Vuelta 17 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Llevo 2 y 1 más. Antes de continuar, repito, marquen su primer punto. Y después vamos a hacer una disminución. Los 2 buclecitos delanteros de los siguientes puntos y hacemos un punto bajo.
Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos, y en la vuelta 18 haremos 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Lo que haremos ahora es cerrar la aletita con puntos bajos. Vamos a tomar de esta manera nuestra aletita, amigas, y vamos a introducir nuestro crochet en la parte delantera y en la parte trasera de la aletita y hacemos un punto bajo. Una vez más, parte delantera y parte trasera y punto bajo. Van 2. Vamos a hacer esto 4 veces. Vamos por la tercera, parte delantera y parte trasera de la aletita y hacemos aquí un punto bajo. Ahí se atoró la hebra. Aquí hacemos un punto bajo, ya nada más nos falta una vez. 4 veces. O sea, estaríamos cerrando la aletita con 4 puntos bajos. Así. Y eso es todo, amigas. Aquí vamos a hacer una cadenita para fijar. Aprietan bien fuerte y pueden cortar la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Vamos a hacer otra aletita exactamente igual, pero las vamos a reservar, las vamos a ocupar más adelante, pero es importante comenzar realizando estas piezas. Vamos a continuar con las piernas. Para realizar las piernitas tomamos nuestra hebra de color amarillo intenso y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado este, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Así como lo hicimos en la aletita, de la misma forma comenzamos las piernitas. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro perfectamente mi anillo. Me ubico en el primer punto de la vuelta anterior y vamos aquí a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Voy a marcar aquí mi primer punto. Y voy a hacer ahora el aumento. Ya sabemos, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí está. Una vez más, en el mismo punto hago otro punto bajo. Y como les dije, hacemos esto hasta finalizar la vuelta. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5. 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos. Aquí ya comencé la vuelta número 11 realizando 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Al final nos van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar el plástico. En esta ocasión es muy delgadito, así es que corté 2 exactamente iguales y son los que voy a colocar, amigas. Recuerden que les debe de quedar lo más planito que sea posible para que su personaje se pare sin ningún problema. Y lo vamos a colocar en la parte baja bien centradito, que no quede chueco, para que la planta del piecito se vea muy linda. Y continuaremos ahora trabajando con la vuelta número 12 haciendo 6 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 13, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vueltas 14 y 15, 18 puntos en cada una de esas vueltas. Así nos está quedando la botita. Rellénenla perfectamente, amigas, que quede bien durita. Todo el proyecto, todo el cuerpecito debe de quedar bien relleno, bien durito, amigas.
Vamos a hacer un cambio de color, así es que vamos a deshacer el último paso de este último punto que realizamos, solo el último paso. Y tomamos hebra de color gris claro y con esta vamos a rehacer el pasito que deshicimos. Podemos cortar ya la hebra de color amarillo intenso que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a trabajar esta que es la vuelta número 16 en bucle trasero. Nos vamos a ir llevando las hebras de color amarillo y la gris que nos van sobrando allí. ¿Cómo se trabaja en bucle trasero? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos solo la hebrita de atrás del punto, solo el buclecito de atrás. Pasamos las hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos un punto bajo. Y así vamos a trabajar toda la vuelta, bucle trasero, hebras para adelante y punto bajo. Y así hasta terminar la vuelta con 18 puntos. De las vueltas 17 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos, ya tomando el punto completo, ya trabajando como lo hacemos normalmente. Ya terminé, vean. Así nos estaría quedando. Al finalizar van a hacer aquí un punto deslizado. Aprietan bien fuerte y pueden cortar la hebra corta. No es necesario cortarla larga y les va a quedar algo similar a esto. Muy bien, pero esta es la segunda piernita que hago, así es que en esta no vamos a cortar la hebra. En la segunda pierna van a dejarlo así. Voy a dejar un poquitito pendiente la labor para hacer esta parte alta que están viendo de la botita. Esta, vean. Entonces, dejamos la pendiente la labor y esto lo vamos a realizar en ambas botas. Muy bien. Vamos a tomar cualquiera de estas hebritas que nos quedaron libres. Recuerden que allí trabajamos en bucle trasero y nos quedaron libres los bucles delanteros. Por la parte de atrás en cualquier punto entran. Y vamos a enganchar de esta manera la hebra del mismo color de la botita, amarillo intenso. Y hacemos así una cadenita. Y a partir de ese mismo punto donde entramos, vamos a comenzar haciendo puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta realizar 18 puntos bajos. Vean cómo me voy llevando la hebra inicial para irla perdiendo conforme vamos avanzando. Muy bien. Una vez que hayan finalizado, vamos a ubicarnos. Aquí ya es el último punto bajo. Nos ubicamos en el primero. Aquí en el primero que hicimos y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos nuestra hebra lo suficiente para poder ensartar nuestra aguja lanera y perder por dentro de la botita. Ya ensarté aquí mi aguja lanera. Recuerden que aprietan bien fuerte el último punto y por la parte interna de la botita, aquí por dentro vamos a hacer un nudito para asegurar que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido. Aquí, así hacemos un nudito por detrás. Apretamos bien fuerte ese nudito, volvemos a entrar en cualquier punto y perdemos hacia cualquier punto de la bota, de esta forma. Y ya, simplemente aquí vamos a cortar nuestra hebrita. Lo que haremos a continuación, amigas, vamos a tomar la botita y vamos a ubicar la parte central de ella, la parte de enfrente. Y vamos a doblar de esta manera, vean, para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita y allí vamos a colocar una marquita. Vamos a hacer la unión de piernas y esto nos va a ayudar a que las piernitas queden bien derechitas, que no queden chuecas. Vamos a hacer lo mismo con la primer piernita que hicimos, las presentamos de esta forma. Y vamos a ubicar ahora también en la primer piernita la parte frontal. Y vamos, una vez ubicada, bien ubicado el centro de la parte frontal, vamos a doblar de esta manera y ahora se nos va a marcar el punto central de la parte interna de la otra piernita. Y ahí es donde en cada una de esas marquitas vamos a unir. Muy bien, vamos a dejar en espera la primer piernita y seguiremos trabajando en la segunda. Aquí retomamos la labor y vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marca que pusimos. Siempre se los digo, no importa si tienen que hacer un punto más o un punto menos, no importa, eso no va a cambiar nada el resultado.
Lo importante es que estemos todas ubicadas en el punto central. Eso es importante, amigas. Entonces, el último punto bajo lo van a hacer justo donde está la marquita que pusimos, que sería aquí. Muy bien, ya estoy ubicada allí. Vamos a hacer ahora 6 cadenitas. Esas cadenitas las vamos a trabajar flojitas para que más adelante que trabajemos en ellas no nos sea difícil. Muy bien, 6, recuerden, 6 cadenitas flojitas. Ya las tengo aquí. Y lo que voy a hacer ahora es tomar la primer piernita que hicimos y vamos a ubicarnos en el punto que marcamos. Allí vamos a entrar y a partir de ese punto, vean, vamos a comenzar a hacer los 18 puntos bajos que corresponden a esta primer piernita. Muy bien, déjenme acomodar mis hebras. Y comenzamos a hacer nuestros 18 puntos bajos. Recuerden que cada una de las piernitas las terminamos con 18 puntos. No se deja, amiga. No quiere pasar. Ahí está. Ahí está 1, 2 y así hasta hacer esos 18 puntitos. Ya finalicé, amigas. En la primer pierna nos estamos encontrando aquí en las 6 cadenas que hicimos de unión. Las voy a tomar de esta manera con mi dedo medio arriba y mi dedo pulgar abajo y vamos a entrar de esta manera de abajo hacia arriba y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas 6 cadenitas que hicimos. Aquí es donde yo les decía que si las hacemos apretadas cuesta mucho trabajo realizarlas. Es mejor hacerlas flojitas. Claro que no demasiado. Va 1, 2, 3. Vamos por una más. 4. La siguiente 5. Y la última. Aquí van 6. Una vez que hayamos realizado esas 6 cadenitas, vamos a realizar ahora los 18 puntos bajos que corresponden a la otra piernita. Muy bien, voy a realizarlos. Una vez finalizados esos otros 18 puntos, nos vamos a encontrar nuevamente en las cadenas de unión, pero ahora del otro lado. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí llevo 2, 3, 4, ay, 5 y 6. Así, de esta manera, estaríamos terminando la vuelta número 21 con 48 puntos bajos. Miren qué bonitas se ven las piernitas, amigas. Vamos a seguir. Vuelta 22, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Y de las vueltas 23 a la 27, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 27 con 54 puntos. Muy bien. En la vuelta 28 hacemos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra gris que no vamos a necesitar y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos ya con el color blanco. En la vuelta número 29 nuevamente hacemos cambio de color a color verde hoja. Ya corté la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar y esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos con color verde hoja. Ya terminé. Vamos a realizar ahora de las vueltas 30 a la 37 un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 54 puntos bajos, pero ya estaremos trabajando normalmente tomando el punto completo.
Miren, así nos estaría quedando, amigas. Miren, a partir de aquí vamos a continuar con la realización del cuerpecito. Solo tenemos que hacer puntos bajos y disminuciones y ya lo sabemos hacer. Así es que aquí les voy a dejar las instrucciones paso a paso para que vayan realizando las vueltas hasta la número 44. Pero quiero darles un ejemplo. Aquí pueden ver que dice vuelta 38, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 39, 48 puntos bajos. Así van a seguir hasta la vuelta 44. Comenzamos la vuelta 45 haciendo 7 puntos bajos, que es lo que ya hice aquí, y vamos ahora a tomar una de las dos aletitas y vamos a introducir el crochet de la forma que acaban de ver. Y después nos vamos a ir al siguiente punto en el que nos toca trabajar. Es importante que ubiquen perfectamente el siguiente punto del cuerpo para que no se salte ninguno. Y hacemos un punto bajo. Siguiente punto de la aletita, siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. Ubiquen bien para que no se salte ningún punto del cuerpo. Siguiente punto de la aletita, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo y ya solo nos falta un puntito. Aletita, cuerpecito y hacemos un punto bajo. Y así quedó colocada la primer aleta, amigas. Miren, quedó perfectamente ubicada, vean. Muy bien, lo que haremos a continuación son los 12 puntos bajos que corresponden a la parte frontal del cuerpo. Ya que los hayan realizado, van a colocar la segunda aleta de la misma forma que acaban de ver con 4 puntitos. Les van a sobrar 3 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Vuelta 46, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta 47 hacemos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra verde que ya no vamos a necesitar y esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, ya trabajando con el color blanco. Recuerden que vamos a hacer cada uno de esos puntitos en bucle trasero. Ya lo hicimos varias veces y ya lo sabemos realizar. Miren, amigas, así nos va quedando. A partir de aquí vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Para realizar la cabecita solo necesitamos saber hacer puntos bajos y aumentos. Entonces no tiene caso irnos vuelta por vuelta. Les voy a dejar aquí las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 69. Vayan rellenando muy bien como ya les había dicho. Pero miren, les quiero dar otra vez un ejemplo. En la vuelta 48 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y de esta manera vamos a seguir hasta la vuelta número 55 a la 69, en las que vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos bajos. Vamos a realizarlo y volvemos. Miren, amigas. Ya que está la cabecita, vamos a colocar los ojitos. Van a tomar su aguja lanera o alguna agujita, un palito de brocheta, algo que tengan a la mano, y van a ubicar con ese palito, esa agujita, el centro del cuerpecito y el centro del cuellito de nuestro bello pingüino. Esto nos va a ubicar en la parte central de la cabecita, vean. Así, centro de las piernitas y centro del cuellito. Donde les dé, ubiquen bien su cabecita y donde les dé la agujita, ahí miren, ahí está el centro y donde les dé la agujita, ubíquenlo muy bien, y ahí se les va a marcar el punto central de la carita. Esto va a ser el primer punto que marquemos. Muy bien, ya que tenemos este punto, vamos ahora a ubicar dónde vamos a colocar los ojitos. Van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61. Si recuerdan, donde hicimos cambio de color a color blanco allá en el cuellito, era la vuelta número 47. Pueden contar desde las piernitas, desde donde ustedes quieran, pero miren, aquí
Fue donde hicimos el cambio de color a color blanco y esta es la vuelta 47. ¿Les parece si contamos desde allí? Aunque como les digo, ustedes pueden contar desde abajo o desde donde ustedes quieran. Entonces, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, amigas. Aquí es la vuelta número 60, aquí arribita. Solo nos allí donde ubicamos el centro, solo nos subimos un puntito. Ya que ubicamos ese centro, amigas, déjenme contar de nuevo porque me quedé con la duda. Aquí más lento para no perderme. Vamos contando, amigas. Y muy bien, quedó en el punto exacto. Ahí está, muy bien. Ya que tenemos esto, amigas, recuerden que los ojitos van a ir con separación de 8 puntos. Entonces voy a contar 4 puntitos hacia mi mano derecha y allí voy a poner la marquita. Ahora, de aquí donde está la marquita, voy a contar 8 puntos hacia mi mano izquierda. Porque recuerden, va con separación de 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Aquí iría la otra marquita. Voy a poner allí un alfiler. Voy a ubicar así a puro ojo que se vea bien centradito, que lo más seguro es que sí. Nunca me ha fallado, amigas, ¿eh? Creen que el ojo es bien poderoso. Entonces, miren, aquí donde tenemos la primera marca ya podemos hacer el huequito más grande con nuestra agujita plástica. Y por ahí vamos a introducir el ojito. No tengan miedo si el orificio se hace grande, el tejido tiende a volver a su estado normal y va a abrazar fuertemente el ojito. Vamos a hacer lo mismo donde teníamos la segunda marquita. Entramos por ahí con nuestra aguja plástica y vamos a introducir ahí nuestro ojito. Esa aguja plástica permite que no se nos maltrate el material porque generalmente tienen un terminado muy fino. Y miren, ubico, se ven muy bien centraditos y ahora sí, como ya los veo bien centraditos, ya puedo colocar los seguritos que llevan la parte de atrás. Hay quienes queman esa parte negrita que les sobra para mayor seguridad, sobre todo para niños pequeños. Pueden hacerlo si así lo desean con un encendedor, pero tengan mucho cuidado con el humo que suelta, que es muy muy tóxico. Pónganse un cubrebocas o incluso dos si quieren. Vamos a continuar con la realización de la cabecita. Les pido que vayan rellenando conforme vayan avanzando porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Aquí les dejo las instrucciones para que realicen la cabecita hasta la vuelta número 79. Solo necesitamos hacer puntos bajos y disminuciones y ya lo sabemos hacer. Así es que no nos va a costar ningún trabajo. Les voy a dar un ejemplo aquí. En la vuelta 70 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos y así vamos a seguir con las instrucciones hasta la vuelta 79 en la que vamos a realizar 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Vamos a realizarlo y allí nos vemos para indicarles cómo cerrar la cabecita. Ya quedó, vean. Corté mi aguja lanera en el último punto, amigas, y la vamos a ensartar para poder cerrar este huequito que nos quedó al final. Ahí está, amigas. No olviden por favor suscribirse y dar like. Es muy importante para que nos ayuden al crecimiento de este canal. Recuerden que todo lo que se les ofrece aquí es gratis, gratis, gratis. Vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de los 6 puntitos que nos sobraron de esta forma, vean. Así tal y como están viendo en la imagen, es muy sencillito. Entramos de esta forma en los 6 puntitos. Aquí creo que llevo 3, ¿verdad? Así, en cada uno de los puntitos de una manera muy sencilla. O si ustedes ya han hecho esto anteriormente, pues háganlo como ustedes estén acostumbradas. Esta es la manera más sencilla de cerrarlo. Muy bien. Aquí vamos, vamos, vamos. Creo que me falta el último. Una vez que hayan hecho el último hilván, simplemente van a jalar y miren, se cierra sin ningún problema. Muy cerquita de donde hayan terminado, hacen un nudito. Aprietan bien, bien fuerte ese nudito. Así.
y van a entrar justo en medio, aquí donde se cerró, ahí vamos a entrar y a salir por cualquier parte de la cabecita. Jalan y cortamos la hebrita sobrante. Una vez que hayan cortado esa hebrita, así habremos terminado el cuerpecito. Vamos a darle forma con nuestras manitas y vamos a continuar haciendo la parte gris de la cabecita. Para realizarla se hace muy fácil. Nuevamente les voy a dejar las instrucciones. Para realizarla solo necesitamos hacer el anillo mágico, aumentos y puntos bajos, y eso lo sabemos hacer perfectamente. Aquí están las instrucciones, pero como siempre les doy un ejemplo. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y así se van a seguir con las instrucciones. En las vueltas 11 a la 23 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así es que se hace rápido y muy fácil. Solo les recuerdo que esta pieza la vamos a realizar con el color gris claro. Vamos a realizarla y regreso con ustedes para hacer el piquito delantero. Miren, esta es la manera en que nos habrá quedado al final, amigas. Vamos a continuar ahora haciendo el piquito que tiene enfrente. Hacemos una cadenita, giramos nuestra labor y vamos a realizar 2 vueltas de 10 puntos bajos. Aquí voy a hacer la primera, 1, 2 y así hasta realizar 10. Ya realicé los 10, hacemos cadena, giramos la labor y voy a hacer la segunda vuelta de 10 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, amigas, vamos ahora a hacer la vuelta número 3 haciendo una cadena, giramos la labor y vamos a hacer una disminución. Me salto el primer punto y hasta el que sigue hago un punto bajo y después hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuaríamos haciendo una disminución, nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Terminaríamos la vuelta con 8 puntos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 4 haremos 8 puntos bajos. Muy bien. Cadena, giramos la labor, en la vuelta 5 comenzaremos haciendo una disminución, nos saltamos el primer punto y en el que sigue hacemos un punto bajo y después hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y ahora una disminución. Me salto el siguiente punto y hasta el que siga hago un punto bajo. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 6 haremos 6 puntos. Cadena, giramos la labor, vuelta 7, comenzamos haciendo una disminución. Después 2 puntos bajos y una disminución. Muy bien. Cuando hayamos finalizado esta vuelta la estaríamos terminando con 4 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos la labor y vamos a realizar de las vueltas 8 a la 10 un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 4 puntos bajos. Así nos habrá quedado, amigas. Cuando hayan finalizado, amigas, van a cortar hebra suficientemente larga, porque esta hebra nos tiene que alcanzar para coser todo el contorno, amigas. El piquito, la parte de atrás, nos tiene que alcanzar para todo el contorno. Así es que aquí ya es el último punto, ya corté la hebra y simplemente voy a jalar. Vamos a colocarlo en la cabecita, amigas, con el piquito bien centradito a la parte de enfrente de la cabecita. Si les cuesta un poco de trabajo, hagan esto, amigas, agrándenlo un poco. Como siempre les digo, el tejido tiende a volver a su estado normal, así es que es mejor que le quede así bien justito. Eso es lo que buscamos, amigas, que le quede bien justito.
y lo van a colocar hasta abajo, amigas, hasta la última vuelta donde empieza el color verde. Aquí se me acabó mi madeja de color gris, amigas, y tuve que añadirlo, pero bueno, ya sabemos que no pasa nada, eso va a quedar por el revés y lo vamos a acabar cosiendo. Céntrenlo muy bien, que de los dos lados, de los dos ojitos, así haya la misma distancia. Acomódenla muy bien, creo que aquí ya quedó la misma distancia en ambos ojitos. Cuenten los puntos si es necesario y que quede bien centradito también aquí enfrente. Si quieren poner alfileres está muy bien, le quedó bien justito. Tal vez los alfileres no sean necesarios más que aquí adelante, pero eso ya lo deciden ustedes. Céntrenlo muy bien, amigas. Pongan su segurito para que no se les mueva y una vez que quede bien centradito vamos a empezar a coser. Vean, allí quedó abajo, la misma distancia de los ojitos y a comenzar a coser. Vamos a realizar una puntadita en la cabecita. Así entro a la cabecita y después me voy a ir a la pieza gris, al piquito. Ahí así, amigas. Con la distancia de un puntito. Y ahora vuelvo a entrar de abajo hacia arriba en la pieza gris. No es necesario que se vayan a lo mejor punto por punto, amigas, pero esta parte de enfrente sí, aunque sea uno, o sea, no importa si se recorren unos 2 puntitos, no pasa nada, pero esta parte que está aquí enfrente, procure no hacer las puntadas muy separadas para que quede bien fijo y se vea bonito. También cada vez que jalen la hebra, no la jalen demasiado para que no se deforme el tejido. Ya una vez que quedó fijo o cosido la cabeza y la parte del piquito, no es necesario jalar demasiado porque si no se llega a ver muy feo. Miren, entramos aquí en la parte blanca y después nos vamos atravesando la orilla de el piquito. Así, amigas. Ay, ya se viene con todo y aleta. Aquí nos recorremos un poquitito, un puntito, 2 puntitos máximo. Y de ahí nos pasamos a la orilla de la aletita. Así. De esta manera vamos a coser todo, amigas. Voy a coser primero hasta donde termina el piquito, hasta la esquinita. Después les digo cómo coser aquí atrás. Muy bien. Miren, aquí ya estoy en el piquito, amigas. Quedó muy bien. Entonces me voy a ir al primer puntito de aquí de la parte de la como especie de peluquita y nos vamos a ir así. Aquí nos vamos a recorrer unos 2, máximo 3 puntitos. De ahí donde salí me recorro un punto y de aquí unos 2 o 3 puntitos para salir. Y aquí es donde les digo, no jalen demasiado porque si no se nota. Entro exactamente al siguiente punto, pero aquí ya salgo unos 2 o 3 puntitos más adelante. Y así vamos a coser todo el contorno. Cuando lleguen al piquito lo van a coser de la misma manera que cosimos de este lado hasta llegar a donde iniciamos. Una vez finalizado, amigas, hacen un nudito y pierden hacia cualquier parte de la cabecita del pingüino. Hasta aquí nos quedamos por ahora. Nos vemos en un siguiente tutorial para terminar de realizarlo.